verso 22 me acompaña del capítulo 14 de Mateo. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo primero que vemos de este pasaje, o vimos, fue la autoridad que Dios tiene sobre todo, sobre todos. Sus discípulos que no querían apartarse de él en ningún momento. Un día que fue sorprendente para ellos. Acababan de ver algo sin igual, un milagro espectacular de la alimentación. Y cuando alguien hace algo tan impresionante, pues la gente quiere seguir estando con él. La multitud. Él envió a sus discípulos, los forzó a ir delante de él para que fueran a la otra ribera, y se quedó y despidió a la multitud e hizo que se retiraran. Y luego él fue a donde él ansiaba estar. ¿Dónde quiere estar? ¿En la presencia de quién? De su Padre. No hay mejor lugar que es el ir a los brazos de su Padre. Ahora, yo quiero que aquí analice un poco y no olvidemos esto que habíamos dicho. Él acaba de hacer algo magnífico y la gente ha quedado sorprendida. Y usted y yo seríamos muy fáciles de caer en ese tipo de asuntos, en lo que es la vanagloria. La gente lo vio y vio su poder de una forma impresionante, y él pudo haber caído en la soberbia y en el orgullo. Sin embargo, despide a sus discípulos y se aleja de la multitud y va porque él necesitaba no perderse, no llenarse de ningún momento, porque Satanás pudo haber alimentado su mente o su corazón y decirle: este es el momento perfecto para que tú vayas y tomes Jerusalén y finalmente derroques a Roma. La gente te ama, la gente te busca, la gente está ansiosa de que tú hagas lo que este pueblo ha esperado durante tanto tiempo. Y la manera en que Satanás alimenta nuestro orgullo y nuestra vanidad es el momento perfecto para alejarnos de quién, hermanos, de Dios, y de lo que somos y de lo que venimos a hacer. Cuando usted haga algo muy bien, ya sea en su escuela, ya sea en su trabajo, cuando haga algo que ha salido muy bien, es tiempo de retirarse de todos e ir y darle gracias a quien tiene que darle gracias, y darle la honra a quien tiene que darle la honra. Ha sido Dios y su mano, ha sido Él y su fuerza que ha puesto en usted, y su amor y la gracia que Él imparte para nosotros, que no siendo nada, hace que la infinitez de nuestra vida sea usada para algo que pueda ser digno. Pero tenga cuidado de no llenarse de gloria ni de vanidad. Dios tiene autoridad sobre todo. Él tenía capacidad y poder para acabar con Roma, para derrocar a Herodes y a toda su familia, y para poder imponerse ante todos
los hombres de ese momento. Y sin embargo, él no perdió de vista que había venido a entregar su vida y a llevar una ofrenda impresionante y la muestra de su amor para perdón de nuestros pecados. Él nunca perdió de vista a lo que había venido, a morir y a pagar por el precio de nuestro pecado. Si usted va adelante, notamos entonces que él fue a su padre a orar. Y en un sentido, hermanos, él celebró una victoria. Cada vez que usted deja el orgullo, cada vez que usted se aleja de los aplausos y del reconocimiento de la gente y que usted no busca caer o busca atraer a la gente, usted vence, porque entonces usted acaba con la tentación y Jesús volvió su atención a su Padre, se unió a Él en una íntima y un tiempo refrescante y sanador, y como lo hizo en el huerto, usted y yo necesitamos ser restaurados, pero no por los hombres, ni por el reconocimiento de la gente, sino por nuestro Padre. Porque si hay algo que usted y yo tenemos que hacer constantemente es humillarnos delante de quién, hermanos, de Dios. Y decirle, Señor, esto que has hecho en mí, cambia las cosas que usted diga esto que yo he hecho, porque nosotros somos prontos para decir lo que yo he logrado, lo que yo he comprado, lo que yo he alcanzado. Y no ha sido usted, sino la gracia infinita de Dios y su misericordia. Usted y yo no somos nada, y usted tiene que humillarse. Y lo segundo que vimos fue el conocimiento que Dios mostró. Dice el verso 24, y la barca estaba en medio del mar. Y cuando digo esto, hermanos, es en medio de una situación complicada. Dice que la barca estaba en medio y estaba siendo azotada, ¿no? ¿Lo ve usted ahí? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche. A la cuarta vigilia, hermanos, es el tiempo en que acaba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Cerca de la madrugada, más bien cerca del amanecer, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Usted y yo nos encontramos muchas veces en medio de situaciones difíciles y nuestras vidas son azotadas por muchas cosas y muchas personas, situaciones o circunstancias a nuestro alrededor que golpean y azotan y quitan la estabilidad en la que usted y yo a veces pensamos que podemos descansar. Porque el viento era contrario y porque muchas cosas se ponen en nuestra, ¿qué, hermanos? En nuestra contra. Fíjese, se ponen en nuestra contra, pero nada se pone en contra de nuestro Dios. ¿Sí me explico? Porque esa tormenta había sido planificada y había sido algo que Dios había diseñado específicamente para esos discípulos en ese día, en esa noche. Jesús conocía. Jesús tiene autoridad, pero Jesús tiene conocimiento de su circunstancia, de su situación, de lo que usted enfrenta, de lo que usted está atravesando y de las cosas que están golpeando su vida. Conocía la situación y conoce la circunstancia antes, escuchen bien, de que pase. Ese es el Dios en el que creemos. El Dios que conoce las cosas desde ¿qué? Desde antes.
de que suceda. Y entonces no es como uno de nosotros que de repente pasa algo y salimos como hermanos corriendo, tratando de hacer algo. ¿Sí? Apenas nos damos cuenta de que algo ha pasado y corremos en desesperación. No. Dios no sale corriendo. Dios no entra en desesperación. Él no tuvo que hacer eso. Imagínense, Jesús está orando y de repente sucede algo y Él interrumpe la oración para correr. No. Es más, yo creo que Él estaba orando porque sabía que eso venía. ¿Sí me explicó? Y estaba orando por quiénes, hermanos, por sus discípulos, previo a que la tormenta sucediera. Casi puedo estar seguro que si se fue a orar, fue a orar por ellos. Como Dios permanece intercediendo por quién, hermanos, por usted, por su esposo, por sus hijos, por su situación, por su trabajo, por su enfermedad. Yo doy gracias a Dios porque no tengo un Dios que improvise, que empiece a ver hacia todos lados y decir, ¿ahora qué hacemos? No. Él sabe y conoce lo que nos pasa. La tormenta y los discípulos estaban en manos ¿de quién, hermanos? De Dios. La situación en la que usted vive y su vida están en las manos de Dios. Y Él sabe por adelantado lo que el día de mañana le espera a usted. Entonces, Jesús conoce, tiene un conocimiento claro de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que enfrentamos. Y nuestro Señor entonces no olvida, porque usted sí es pronto para olvidarse de tantas cosas que Dios ha hecho, de las veces que hemos necesitado algo y hemos contado con su gracia y nos hemos olvidado de cuántas veces Dios ha sido bueno con quién, hermanos, con nosotros. Su pueblo estuvo en aflicción y Dios escuchó a su pueblo y ¿qué hizo? Fue y rescató a su pueblo. Su pueblo pasó hambre y Dios sabía de su aflicción y Dios les proveyó alimento. Su pueblo tuvo sed y no tenía agua y Dios les dio agua. Dios tiene conocimiento y Él no se olvida. No se olvidó tan de ellos que llegó ¿a dónde? A ellos. Y llegó a ellos a través de la misma circunstancia que les causó temor. Estaba la tormenta en su furor, en su momento más áspido, y Jesús llegó a través del mar, de ese peligro que les amenazaba para destruirlos. Dice que andando sobre el mar, versículo 25. Y yo quiero decirle, hermano, esto que tienes que subrayarlo. Utiliza el sufrimiento, utiliza la prueba, utiliza el dolor, utiliza lo que usted está enfrentando para llegar a quién, hermanos, a usted. Usted a veces piensa que las cosas malas son malas, que están pasando, pero que usted no sabe que eso que usted le llama malo es lo mejor que le pudo haber, ¿qué, hermanos? Pasado, porque eso lo va a llevar a Cristo. Verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Un Dios que tiene autoridad
Nuestro Señor tiene autoridad sobre todo. Nuestro Dios tiene, hermanos, conocimiento de todo lo que sucede. Y nuestro Señor tiene cuidado de quién, de sus hijos, protege. Nuestro Dios es un Dios protector en todos los sentidos. Ve una turbación, ve su miedo que les genera ver cosas que no son. Repito, el miedo nos hace ver cosas que no están, ¿qué, hermanos?, pasando. Y ellos vieron un fantasma, pero lo que venía y que para ellos podía ser un demonio en medio del mar, que venía a destruirlos, eso que ellos vieron como algo maligno y algo que acabaría con sus vidas, eso fue exactamente lo que les salvó. Era Cristo viniendo a ellos. Entonces, tenemos que recordar que nunca nos encontraremos en un lugar, usted nunca estará en una situación, usted nunca estará en una noche o en un lugar abandonado donde Dios no pueda encontrarlo. Si hay algo que Dios hace, hermanos, es encontrarlo. Encontrarlo a usted, encontrarme a mí. Perdido estaba y Él me, ¿qué? Me encontró. ¿No dice así el himno? Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Él es el Dios de los perdidos. Y aquí estamos, ¿no? Nosotros perdidos. Y Él nos encontró. Dios nos halla. Dios nos encuentra. Porque es terrible sentirse perdido, hermano. No sabe uno a quién ir. No sabe uno en quién confiar. Porque hoy la gente, hermanos, es por demás mala. Y usa, y lastima, y traiciona, y hiere, y engaña. Pero nuestro Dios nos rescata. Nunca va a estar perdido usted. Él, aunque esté en el precipicio más bajo, Él dejó las 99 y fue por esa oveja que estaba lastimada, herida, incapaz de salir. Y fue a ella. El Señor Jesús no es el que les dice, a ver, levántate, párate y ven. No. Él va hasta donde estamos y cura nuestras heridas. Entonces nunca habrá un lugar al que Jesús no pueda llegar. Nunca habrá una tormenta tan grande, tan fuerte, tan temible, tan destructiva, a la que Jesús no pueda alcanzarlo. Nunca estará tan hondo usted donde Dios no pueda tomarlo. Ninguna tormenta es tan severa para que Él no se pueda apiadar de nosotros. Jesús protege a quienes le pertenecen. Y por eso usted tiene que asegurarse de algo, que usted sea de quién, hermanos, de Dios. Porque cuando usted es de Él, la palabra de Dios nos dice, míos, míos son, y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces Jesús protege a quienes le pertenecen y a esos nunca les falla y a esos nunca los abandonará. Usted lo sabe de memoria, 1:5 Josué. De niño debe de aprenderlo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amor divino. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya
que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre es más seguro estar con Jesús, aunque sea tan arriesgado, porque es más arriesgado estar sin Cristo que con Cristo. Y Dios responde al amor, aunque sea un amor imperfecto como el de Pedro, ¿sí o no? Pero Dios toma ese amor. Nunca rechaza una fe débil, nunca rechaza a un amor como el de nosotros, imperfecto. Lo acepta y lo utiliza y lo toma. Y es paciente con nosotros. Y toma ese amor de sus hijos en las pruebas y en las dificultades. Y de esas pruebas, hermanos, y esas dificultades, Dios hace victorias y éxitos con ese amor que Dios nos da. Nuestro Dios tiene autoridad, nuestro Dios tiene conocimiento de la situación, nuestro Dios protege y nuestro Dios nos muestra su amor. Y nos dice como a Pedro, que le dijo, ven. ¿Quiere usted caminar? ¿Quiere ir a estar a Jesús? ¿Quiere estar en la presencia de Él? Hágalo y pídaselo y clame y diga, quiero estar contigo, aún a pesar de que tenga que cruzar eso. Y Dios le dirá, ven. Y termino con el verso 32, por favor. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué, hermanos? Se calmó el viento. El milagro más espectacular de toda esta escena, de todo este acontecimiento, no necesitó, escuche bien, no necesitó una sola palabra de Jesús. Usted ve que haya dicho él, ¡Shazam! Y algo pasó, y el viento se calmó, ¿sí? No hay una palabra, no hay una frase mágica para un milagro. Ni siquiera Jesús tuvo que levantar su mano o un dedo. Él sube a la barca y en ese momento el viento, ¿qué, hermanos? Se calma. Al momento que Jesús y Pedro subieron a la barca, donde estaban los otros discípulos, se calmó el viento. Fue como si en realidad el viento estuviera esperando ver cruzar los pies de Pedro y de Jesús, para que en ese momento, al subir ellos, se detuvieran. En realidad el viento estaba esperando culminar el milagro. Están las olas golpeando, el viento contrario, la noche, y ellos suben y todo entra en calma. Pero no solo eso, Juan 6, por favor. Acuérdense que el pasaje, este pasaje de Mateo 14 tiene dos paralelos. No está en Lucas, Lucas no narra este hecho. Pero sí está en Juan 6 y en Marcos, ¿qué? Marcos 6. Juan 6, verso 21, nos dice que la barca llegó enseguida, verso 21, si me siguen, verso 21, enseguida a la tierra a donde, ¿qué, hermanos? A donde iban. Ahora, yo quiero aquí hacerle un señalamiento. Ellos estaban aproximadamente entre 4 a 6 kilómetros de distancia. Pero Juan nos dice que enseguida, ¿qué pasó, hermano? Llegaron.
a donde iban. Ellos estaban alejados de la costa a 4 y 6 kilómetros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si fueran a 100 kilómetros por hora, pues ellos hubieran llegado como en 4 minutos, más o menos. Pero esas barcas no iban ni andaban a una velocidad de 100 kilómetros. Bueno, aunque en mar se miden nudos, ¿no? Pero quiero que se imagine, usted sabe lo que es correr a 100 kilómetros, más o menos. Pero dice que enseguida llegaron. O sea, es un milagro entero, ¿me explico? No solamente el viento se calma, sino que ellos llegan inmediatamente a donde iban. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno está con Dios y Él obra, Él nos hace llegar de forma impresionante a donde tenemos que estar. Con base a la experiencia de cualquier hombre, pues esto era asombroso. Vea lo que dice Marcos 6:51, por favor. Marcos 6, verso 51. Dice el texto, gracias hermana, pero quiero nomás hacerla. Dice el pasaje de Marcos 6. Y subió a ellos en la barca, y que se calmó el viento. Y ellos, ¿qué, hermanos? Se asombraron en gran manera y se maravillaban. Esto, hermanos, está bien. Esto parecería lógico para cualquier persona. Pero ya habían pasado 2 años en que ellos habían visto cosas, ¿qué, hermanos? Sorprendentes. Asombrosas demostraciones del poder de Jesús. Y para ellos estos hechos extraordinarios eran hechos que no deberían haberles sorprendido. Por Marcos sabemos, si usted lee el versículo 52, a ver, léalo junto por favor, Marcos 6, verso 52, por favor, lo leemos juntos, dice el pasaje, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos. Ellos se asombraron y se maravillaron porque no habían comprendido. Lo de los panes, hermanos, había sido un hecho también impresionante, ¿o no, hermanos? Sí. Pero sucede el mismo problema que muchos de nosotros. Los corazones están como, hermanos, endurecidos. Pero en ese instante sus corazones se ablandaron y entonces sucedió lo más hermoso. ¿Qué pasó, hermanos? Los corazones se ablandan, se abrieron sus ojos como nunca antes había pasado. Y el verso 33, lo lee conmigo de Mateo 14:33, por favor, me acompaña, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermano, esto es lo que yo quiero terminar con usted. Yo quiero que usted hoy vea a la persona de Jesús obrando, teniendo autoridad sobre las cosas que pasan, teniendo conocimiento de las cosas que usted vive, viendo su protección, viendo cada día su amor. Y ahora quiero decirle que usted debe ser un testigo de su poder maravilloso. Autoridad, conocimiento, protección, amor y poder. Esto es algo que Dios nos muestra en este pasaje. Pero esto es algo que Dios sigue haciendo y sigue mostrando para nosotros. Y entonces cuando usted es consciente de lo que Dios hace, porque usted tiene que, la palabra de Dios debe tener un efecto, hermanos, y entonces ver a la persona de Jesús como lo que Él es. Dice que ellos, hermanos, se asombraron.
los que estaban en la barca entonces vinieron y ¿qué hicieron, hermanos? Le adoraron. Usted y yo tenemos que ser llevados del asombro a la adoración. Eso es lo que los milagros de Dios buscan. Usted ve la mano de Dios obrar en su vida y lo que tiene que hacer inmediatamente es del asombro ir a dónde, hermanos, para adorarse, adorarle. Usted ha recibido muchas cosas en estos días, en estos años, y cada vez que hay un milagro obrando, usted tiene que terminar adorando. Y entonces por fin ellos comenzaron y dejaron de ver a Jesús como un hombre y lo vieron como, ¿qué, hermanos? Como Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Usted tiene que dejar de ver a Jesús como eso y tiene que comenzarlo a ver como ese Dios exaltado, porque fue a ese hombre al que Dios exaltó. Y termino invitándole para que usted alabe a Dios como Pablo lo hace en Filipenses. Póngase de pie, por favor, y vaya a Filipenses 2. Este es un himno, es de los himnos, voy a decir, los primeros himnos de la iglesia del primer siglo. ¿Lo conoce usted? Filipenses capítulo 2. Y cante conmigo esa estrofa que está escrita en el versículo 9. Del 9 al 11 leemos, alabando a Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, hasta el propio sol se levanta cuando se leen estos pasajes. Su hijo fue humillado, su hijo fue maltratado y humillado hasta lo sumo. Pero Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, toda rodilla, ¿qué, hermanos? Se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Curios, el Señor de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jesucristo. Y a Él vendrán todos los pueblos y todos los hombres clamarán y dirán que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Hermanos, sorpréndase todos los días de lo que Dios hace. Sorpréndase y vaya del asombro a la adoración. Adore a Dios con todo su corazón, porque Él tiene autoridad, porque Él conoce todo lo que sucede, porque Él protege a sus hijos, porque Él tiene un amor impresionante por sus hijos y por ese poder desplegado todos los días para con su pueblo. Él es el Dios de las proezas, Él es el Dios de milagros, pero los milagros buscan que sus hijos le reconozcan y digan que Él es el Señor. Amén. Dios les bendiga.